que las vayan viendo. Creo que es una por semana. Profe, una duda. Dígame. ¿Y el examen lo va a hacer usted o también va a ser de forma departamental? Creo que va a ser departamental. De hecho, si no mal recuerdo, es muy probable que alguno de los exámenes los vayamos a hacer de modo presencial. ¿Sí? Para que estén por ahí informados. Eso dependerá de la decisión de dirección. Bien, continuemos entonces con la parte de intervalos. Habíamos dicho que tenemos una forma gráfica, geométrica de representar a los números reales. A esto le habíamos llamado la recta real, ¿verdad? La recta numérica. Y habíamos quedado también que tenían unas ciertas características, ¿no? Importantes, ¿no? Nada más casi por ortografía. La recta tiene que iniciar y terminar con unas flechitas. La recta real es infinita. Entonces, las flechitas nos indican que se sigue para allá y se sigue para acá. También habíamos dicho que si nosotros ya habíamos definido un tamaño de distancia entre un número y otro número, teníamos que respetarlo siempre. Es decir, si voy a poner un cargador de distancia entre el 0 y el 1, siempre va a haber un cargador de distancia entre todos los números, ¿no? Pues este va a ser el 2, por acá el 3, etcétera, etcétera. Para la izquierda del 0 van a estar los negativos. Bien. Entonces para nosotros es muy fácil. Si yo te doy un listado de números, sería muy sencillo poder encontrar esos números. Por ejemplo, si yo te digo, ¿dónde está el 3 en la recta numérica? Pues muy fácil, tú puedes agarrar y decir, ok, pues ahí está. Si te digo, ¿dónde está el menos un medio? Pues también es muy sencillo, está a la mitad entre 0 y menos 1. Y así, etcétera, etcétera. Pero también tenemos la forma de nosotros representar algo que nosotros conocemos como intervalos, es decir, un conjunto de números que cumplen cierta propiedad. Por ejemplo, tenemos tres formas de intervalos. En realidad, bueno, sí son tres, aunque yo los clasifico en cuatro. El primero, los intervalos cerrados. Los intervalos cerrados, como ustedes ya saben, se representan con corchetes. Dentro de esos corchetes vamos a tener un conjunto de números. Cuando estamos escribiendo como si fueran conjuntos, los vamos a representar con estos símbolos que se llaman corchetes, pero cuando los vamos a representar en la línea, en la recta real, los vamos a representar con puntitos rellenos, unidos por un segmento de recta. Ahorita pongo ejemplos. Asimismo, tenemos los intervalos abiertos. Los intervalos abiertos los vamos a representar con paréntesis. Y a la hora de hacer la grafiquita en la recta real, los vamos a representar con circulitos sin rellenar y unidos por un segmento de recta. Podemos representar intervalos también usando desigualdades. Por ejemplo,
Alguien que recuerde y que nos diga, por favor, ¿cuál es la diferencia entre un intervalo cerrado y un intervalo abierto? Yo. Dígame. Uno sí toca el cerrado. El cerrado sí toca el número que estoy diciendo. Bien. Abierto nada más viene, pero no lo toca. Los intervalos cerrados sí hacen que los extremos, los números extremos, queden dentro del conjunto que estoy diciendo. Entonces, los intervalos cerrados los vamos a poder también simbolizar con un símbolo de mayor o menor e igual, ¿sí? Los abiertos solamente los vamos a poder representar con mayor o menor, pero estricto. Tenemos otra clasificación, es menos común, pero llegan a aparecer, y los voy a clasificar en dos, que van a ser los semiabiertos, es decir, empiezan siendo un intervalo abierto, pero terminan siendo uno cerrado, y los semicerrados. Como puedes sospechar, pues inician siendo cerrados y terminan siendo abiertos. De esta manera tengo bolita rellena y circulito sin rellenar. Pongamos un ejemplo. A ver. Ejemplo. Este intervalo, ¿de qué forma es? Cerrado. ¿Cuáles son los números que están dentro de este intervalo? Sí. Tengan cuidado. Acuérdense que por lo general estamos hablando de números reales. Entonces, ¿qué números están dentro de ese conjunto? Todos los números iguales o mayores que menos 1, pero menores o iguales a 3. Todos los números, el menos 1 medio, el menos 1 octavo, el menos pi medios, etc. Todos. Ricardo, acércate un poquito más al micro porque no te alcancé a escuchar. Que sí, porque pues son todos los números. ¿Cierto, no? Entonces, este intervalo que me está diciendo aquí que es cerrado, comprende al menos 1. Sí, porque cuando el intervalo es cerrado, los extremos del intervalo sí van a aparecer dentro de ese conjunto. Pero también todos los números que estén entre este y este. ¿De acuerdo? A ver. No lo voy a poner sobre la recta. Lo puedes poner sobre la recta, a mí no me gusta. Lo voy a poner un poquito arriba. Para representar este intervalo en la recta real, lo podemos poner de la siguiente manera. Circulito relleno y unidos por un segmento de recta. Con esto estoy representando que, incluyendo al menos 1 y al 3, este intervalo contiene todos los números que están aquí. Racionales, irracionales, enteros, todos los que estén ahí. ¿De acuerdo? Hay otras personas que prefieren hacerlo también así, usando la notación de corchetes. Ponen los corchetes y lo unen. También tenemos la opción de escribir este intervalo en una forma de desigualdad. Es decir, o más bien una forma conjuntista. La vez pasada dijimos que para nosotros escribir un conjunto,
necesitamos ponerlo entre llaves, ¿cierto? Entonces, este conjunto van a ser estos. Todos los números X, tales que menos 1 es menor o igual a esos números X, pero esos números X van a ser menores o iguales a 3. Cierro mi conjunto. ¿Qué números están en este conjunto? Todos los números tales que esos números son más grandes o iguales a menos 1, pero más chiquitos o iguales a 3. Ahí tenemos otro intervalo. Este intervalo es abierto, cerrado, semiabierto o semicerrado. Abierto. Entonces, si es abierto, tengo una pregunta. En el conjunto de números que están dentro de este intervalo, ¿existe el número menos 2? No, ¿verdad? No. Existen un montón de números muy cercanos al menos 2. El menos 1.9, el menos 1.99, el menos 1.999. Me puedo acercar tanto como yo quiera. ¿Qué tanto? Lo que tú quieras. Menos 1.999999, así, para siempre. Pero el menos 2 no está. ¿El 1 está en este conjunto de números o no está? No está. No está. Muy bien. Tampoco. Y nos quedaría casi igual que el de arriba, es casi más igual. Así es. En forma de conjunto, ¿cómo quedaría esto expresado? Usando las desigualdades. X, tal que X. Careful. Empezamos con una llave. ¿Te escucho? No, la llave Ajá. es X tal ¿Tal qué? número que sea menos 2 y que X sea mayor que menos 2. Que menos 2 sea menor que X, menor estricto, ¿verdad? Y que X Menor que 1. sea menor que 1. Bien. Gráficamente. ¿Cómo lo pondríamos? Es la bolita abierta, Bolita abierta, rellenar, sin rellenar. encima del menos 2 Bien. y la otra encima del 1 y se une con la línea. Bien. ¿Fácil o difícil? Súper fácil. Fácil. Sí, claro, claro. Entonces, la clase pasada habíamos platicado también sobre unas cosas que llamamos cuantificadores. ¿Se acuerdan cuáles eran?
llama para todo y el de existencia. Bien, gracias. Entonces, vamos a formalizar un poquito más. Dentro de los cuantificadores tenemos dos, ¿no?, como base de cuantificadores. Le vamos a llamar cuantificador universal, que era justamente el que estábamos diciendo, ¿no? El que es como una A mayúscula de cabeza. Y dijimos que esto se llama o se lee para todo. Tenemos otro que le llamamos cuantificador de existencia, que dijimos que es como una E mayúscula pero reflejada, y dijimos que esto se lee como un existe. Estos nos van a servir porque cuando nosotros estamos definiendo conjuntos, nos van a ayudar a decir, a abreviar, más que nada abreviar, ser más claros en lo que estamos nosotros diciendo. Recuerden que cuando estuvimos haciendo conjuntos dijimos, bueno, un conjunto es una colección de elementos, pero una colección de elementos que comparten una característica en común, ¿cierto? Por ejemplo, si yo pongo esto, para todo X que pertenece al conjunto A, P de X. Fíjate este cuantificador. Me está diciendo, para todo X que pertenece al conjunto A, se cumple la propiedad P de X. Aquí podemos decir, ¿no?, por ejemplo, todo número que está en el conjunto A es par, ¿no? Entonces, si yo necesitara describir mi conjunto, pues lo puedo hacer usando cuantificadores. Todo X que pertenece a A se cumple que es un número par. Y ya no tengo que escribir ni hacer diagramitas ni nada, ¿no? Del mismo modo, si yo pongo lo siguiente, existe X en A, P de X. Aquí estoy diciendo, existe, voy a ponerlo entre paréntesis porque tiene que entenderse esto, existe al menos un X que pertenece al conjunto A, que cumple con la propiedad llamada P de X. Ahí podríamos decir, por ejemplo, en los números reales existe al menos un elemento tal que A más ese elemento me da como resultado A.
Dentro del cuantificador de existencia tenemos una variación. Este cuantificador tiene una variación. Y esa variación es de existencia única. Es decir, con el puro existe, nosotros estamos diciendo, bueno, existe al menos uno. ¿Pueden existir más? Sí. Con este solo existe, nosotros es lo que estamos diciendo. Existe al menos uno. Pero con esta variación estamos diciendo, existe un solo elemento, uno solo, que cumple esa propiedad. Y esto se expresa de la siguiente manera. Cuantificador de existe y el signo de admiración que cierra. El signo de admiración que cierra. Con eso estaríamos diciendo, existe un único elemento tal que, bla, 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 bla. Habíamos también platicado que podemos negar los cuantificadores. Y esto me generan algunas equivalencias. Por ejemplo, si yo pongo esto, para todo X en A, entonces P de X. Aquí dice, todos los elementos de A cumplen con la propiedad P de X. Pero yo puedo escribir lo siguiente, y son equivalencias lógicas. Es decir, es lo mismo escribir esto que escribir lo siguiente. Este simbolito que voy a escribir, con el que hacen el emoji de gente sospechando, ese simbolito es el de negación. Con ese voy a decir, estoy negando que niego que existe un X en A que no cumpla con la característica deseada. Aquí estoy afirmando, estoy diciendo, todos los elementos en A cumplen con. Y acá estoy diciendo que no existe ninguno que no cumpla con. ¿Se ve cómo es lo mismo pero dicho de otra manera? Aquí estoy diciendo, todos los elementos de A cumplen con esta característica. Acá estoy diciendo, ninguno de los elementos de A no cumple la característica. Es decir, todos la cumplen. Mándeme. ¿Qué significaba el símbolo que puso antes de existe? Negación. Ah, ok. Gracias. Es un símbolo de negación, ¿no? Para negar algo. Gracias. Bien. Leyes de De Morgan.
Si yo niego un para todo, simbolito de negación, si yo niego un para todo que cumple una característica P de X, diciendo, estoy negando que para todo elemento de X se cumpla P de X, sería lo mismo que, o es equivalente a, ¿se acuerdan que habíamos dicho que para negar un para todo usábamos un existe? Pues ahora es lo que vamos a aplicar aquí. Si yo niego que es para todo, es porque existe un X que no cumple la característica. Y viceversa. Si yo digo que no existe un X que cumple esa característica, es equivalente a poner que todo X no cumple la característica. Y ya habíamos puesto un ejemplo de eso, ¿no? Por ejemplo, lo vuelvo a decir. Yo tengo un conjunto de alumnos y este conjunto de alumnos se llama grupo 4. Y yo digo, todas las personas, ¿no? Es decir, estoy usando un para todo, todas las personas en el grupo 4 de semestre 0 se llaman Alejandra. Entonces yo estoy diciendo que para negar eso, tú deberías decir, existe una persona en el grupo 4 que no cumple que aunque se llame Alejandra. ¿De acuerdo? Entonces, un para todo lo niego con un existe. ¿Sí? Bien. ¿Sale? ¿Dudas, caballeros, señoritas? ¿No? Sencillo, ¿verdad?